Buenas, mi nombre es Manuel Felipe Díaz Solarte. En esta oportunidad vamos a presentar un informe técnico de circuitos de fuerza y control. Vamos a presentar un análisis detallado de circuitos electromecánicos esenciales en sistemas industriales para control de motores. Bueno, como introducción a los circuitos electromecánicos, tenemos que tener en cuenta eh, estos parámetros, ¿no? Un circuito tradicional que pues está compuesto por contactores, protecciones y pulsadores para un arranque seguro y pues para hacer la operación del motor. También tenemos que tener en cuenta la señalización, que pues en este caso vamos a incorporar pilotos luminosos para visualizar el estado operativo real en tiempo real, y los enclavamientos, que estos pues integran enclavamientos eléctricos y mecánicos para evitar activaciones simultáneas y garantizar pues la seguridad, ¿no? Bueno, eh, en el presente laboratorio, pues, vamos a presentar de manera detallada el análisis, la estructura y el funcionamiento de los circuitos electromecánicos, utilizando, pues, utilizados, pues, comúnmente en sistemas industriales de control de motores. El primer circuito corresponde a un circuito de fuerza y control tradicional. Este está compuesto por contactores, protecciones, pulsadores y elementos de enclavamiento, que estos pues garantizan un arranque seguro y la correcta operación del motor. El segundo circuito incorpora un sistema de señalización mediante pilotos luminosos, el cual permite visualizar en tiempo real el estado operativo del motor, indicando las condiciones como si está en marcha, está en paro o las posibles fallas que haya en el sistema. Ambos esquemas fueron diseñados bajo un criterio técnico estandarizado y siguiendo buenas prácticas de ingeniería industrial. Em, Estamos también respetando pues, los principios de seguridad eléctrica, la confiabilidad operativa y protección del motor. Asimismo, vamos a integrar enclavamientos eléctricos y mecánicos. Estos son indispensables para evitar activaciones simultáneas de contactores, prevenir cortocircuitos y asegurar que el sistema opere dentro de los parámetros establecidos. Estos circuitos representan soluciones fundamentales dentro de los procesos de automatización y pues ofrecen una combinación eficiente entre protección, control, monitoreo del sistema electromecánico. Bueno, en el primer circuito, como podemos ver, está dividido en dos partes. En esta diapositiva vamos a hablar sobre el circuito de fuerza, que después sería lo que estamos viendo, que estoy señalando en pantalla, que sería el suministro y protección, y que está pues, orientado a un sistema automático de una cortina eléctrica. Bueno, este circuito de fuerza suministra energía eléctrica trifásica al motor, usando contactores KM1 y KM2 como elementos de maniobra principales. Incluye fusibles, interruptores y borneras para proteger contra sobrecorrientes o cortocircuitos.
Las líneas de alimentación L1, L2 y L3 pasan por los contactores pasan por los contactores permitiendo pues un control seguro del suministro de energía. Este sería nuestro suministro trifásico, L1, L2 y L3. Bueno, como segunda etapa en esta operación, tenemos pues la gestión operativa, que sería el circuito de control. En esta etapa se encarga de gestionar el comportamiento del sistema mediante pulsadores, contactos auxiliares y bobinas de contactores. Estos pues permiten el arranque, la detención, perdón, el enclavamiento y la retención, asegurando una operación segura y controlada. Los pulsadores inician o detienen el proceso y los contactores auxiliares habilitan o inhabilitan pues los elementos según el estado del circuito. Bueno, la lógica interna del circuito de control. Tenemos tres etapas. En la primera etapa de esta lógica tenemos los pulsadores de mando, que estos se encargan de activar o desactivar manualmente el proceso. Como segunda etapa de la lógica, tenemos los contactos auxiliares, que estos habilitan o inhabilitan los elementos según el estado del circuito. Y como tercera, tenemos las bobinas de contactor, que éstas reciben la señal para energizar y desenergizar el sistema de fuerza. Esa es la parte de la simulación, que en este caso estamos utilizando un software que se llama CAESIM. Bueno, para hacer el funcionamiento de este circuito, tenemos que primero garantizar la corriente en el circuito de fuerza, que vemos que está alimentado por por una línea trifásica. Bueno, entonces comenzamos a alimentar nuestro circuito de fuerza. Vemos cómo garantizamos el paso de la corriente para las diferentes etapas. Seguimos energizando. Bueno, en esta etapa tenemos los fusibles que son los encargados para evitar pues los cortocircuitos y que hacen la conexión entre el sistema de fuerza y el sistema pues de control, ¿no? Entonces, garantizamos una corriente para que estén enlazados entre sí el sistema de fuerza y el sistema de control. Con esto ya podemos dar paso a la activación de nuestros contactores, por así decirlo, nuestros pulsadores, perdón, para el movimiento del motor. Podemos ver que hacer, pues, oprimir este pulsador activa una bobina, que en este caso, pues, la llamamos KM1, que energiza, que hace que pase, pues, la corriente por los contactores del KM1 y hacen que el motor haga un giro en sentido horario. Bueno, para ver el giro del motor hacia el sentido antihorario, tenemos que tener en cuenta que debemos garantizar que el motor no esté en funcionamiento. Por eso tenemos este pulsador que denominamos S3
para garantizar que el motor no se esté moviendo no esté en funcionamiento. Cambiamos de etapa, oprimimos pues el botón y vemos cómo alimenta la bobina que activa los contactores del KM2 y así aseguramos el movimiento en sentido antihorario. Para la protección del circuito de fuerza, tenemos este termomagnético que sirve por si detecta un error, entra en funcionamiento y pare el funcionamiento del motor. Bueno, mi nombre es María José Clevel Calzada. Voy a hablar del segundo circuito. Ese circuito incorpora pilotos luminosos verdes y rojos para indicar el estado operativo del motor. El piloto verde se enciende cuando el motor está en marcha, el rojo se activa al detenerse o en caso de anomalía. Un enclavamiento eléctrico entre KM1 y KM2 evita la activación simultánea, previniendo fallas graves y garantizando una operación segura. Funcionamiento general. Arranque y retención. Al presionar el Start, la bobina KM1 se energiza cerrando sus contactos principales y suministrando energía al motor. En la retención activa, el contacto auxiliar de KM1 se cierra manteniendo la bobina energizada incluso al soltar el botón. Monitoreo y parada. El piloto verde se enciende indicando que el motor está en funcionamiento y al presionar el stop de la retención se pierde y KM1 se desenergiza y el motor se detiene y el piloto rojo se enciende. Enclavamiento de seguridad operativa. Primera prevención de conflictos. Los enclavamientos entre KM1 y KM2 evitan arranques, conflictos mediante contactos auxiliares NC. En la 2, las maniobras seguras impiden la activación simultánea de conectores, evitando daños al equipo y maniobras inseguras. La operación controlada. El sistema solo permite que un modo de operación esté activo a la vez, garantizando seguridad. La simulación. Como objetivo en este circuito es cambiar el sentido de rotación del motor trifásico mediante la llave inversora trifásica, que cambia las dos fases de alimentación. El objetivo de la práctica es comprobar que permutar las dos fases del motor se invierte y su sentido de giro y a entender la implicación de hacer los arranques directos. Los componentes principales, pues ahí está la alimentación trifásica, las fases RCT y sin neutro, el interruptor termomagnético, la llave inversora trifásica, el motor y ya, si es necesario, pues sería un relé térmico. La conexión, en la primera posición está RST, que al encenderse con el switch permite que la primera fase, que sería el de cambio de horario, haga el cambio. Pero al hacer la siguiente fase trifásica se debe detener y allí hace el cambio de SRT, que es el cambio invertido. Para hacer este cambio invertido se toca pausar y ahora sí el cambio. El sentido del giro del motor es inducido trifásico, viene determinando por la secuencia de las fases aplicadas
si se intercambian las dos fases, la secuencia rota en sentido opuesto, como ya dije anteriormente, por lo tanto el campo magnético gira a dirección contraria y el rotor interviene en su giro. Pues en la simulación se representa el motor, ahí se analiza bien cómo está la flecha indicando hacia qué sentido está girando. Y una recomendación es que no cambiar la fase del motor en marcha, porque pues eso puede ser riesgoso, atentar contra la vida de las personas. Para eso se debe detener. Y usar guantes. Si en caso se llega a hacer la práctica si no es en simulación y se llega a hacer en la vida real, se debe usar guantes. Conclusión, el control confiable y seguro. En la seguridad industrial e integración de protecciones y enclavamientos para reducir riesgos eléctricos, monitoreo en la vida en tiempo real, señalización visual para el diagnóstico rápido y eficiente del estado operativo. Y la eficiencia operativa, que mejora la eficiencia y reduce tiempos de respuesta ante eventos inesperados.